Ok, ¿me escuchan, señores? Muy bien, muchas gracias, Alfredo, a tu estudio, a la Maestría de la Católica por la invitación justamente para participar en este webinar, que por cierto se está presentando muy interesante. Yo también quisiera compartir con ustedes una breve presentación y ustedes me indicarán si lo logran ver. Bueno, ¿lo pueden visualizar ahí? ¿Lo pueden visualizar? ¿Sí? ¿Está bien la pantalla? Perfecto. Muy bien. Bueno, como lo había justamente anticipado Alfredo, la presentación tiene que ver justamente, bueno, parece que me espera un momentito. Ok, regreso nuevamente al título de la presentación. Básicamente tiene que ver con la regulación en tiempo de crisis, ¿no? Y en ese contexto pretendo aportar un poco más de ideas sobre cómo se puede utilizar el enfoque de la gestión de riesgos que ya adelantó Alfredo. Y regular en tiempo de crisis, lo primero que me viene justamente a la mente es hablar de la pandemia, ¿no? Del COVID-19 y qué cosas nos ha traído el COVID-19, ¿no? Y lo que nos ha traído exactamente es un problema de crisis. Estamos asistiendo a una crisis, digamos, sanitaria, pero ciertamente esta crisis también se puede extrapolar a otros ámbitos, ¿no? Por una parte, el tema institucional y el tema regulatorio, que ya también lo ha comentado Alfredo. ¿Cuáles son las características de esta crisis? Estamos hablando de un evento, digamos, particular, ¿no? El COVID se ha presentado de manera repentina, imprevista, inesperada, nos ha afectado a todos, en efecto, una suerte de efecto sorpresa, donde de una u otra forma nadie estaba preparado en absoluto, correcto, ni el Estado, ni las empresas, ni los ciudadanos, ¿no? Frente a la pandemia y a los efectos que ha venido generando, ¿no? Hemos venido aprendiendo, ciertamente, un poco, digamos, a la fuerza por toda esta diversidad de normativas, decretos, ¿no? Resoluciones que se han venido emitiendo y que de una u otra forma han venido también delimitando el ámbito de actuación empresarial y el ámbito de actuación de los ciudadanos. Pero estamos ante un efecto totalmente, ante una situación totalmente inesperada e imprevista. Y esto, a su vez, genera justamente una emergencia, ¿no? Y esta emergencia genera incertidumbre. Emergencia que en este caso en concreto ya lo tenemos materializado a través de una disposición, una serie de disposiciones que ha emitido justamente el gobierno, ¿no? Pero esto de una u otra forma coloca en una situación de incertidumbre no solamente al mismo gobierno que está tratando de lidiar pues con esta situación bastante particular, sino también para los ciudadanos y para las empresas. Y esto genera justamente, estamos ante un contexto de riesgos significativos para la salud pública, las libertades individuales y la economía. Ya justamente Alfredo ha deslizado una serie de ideas que justamente buscan de una u otra forma delimitar estos ámbitos de salud pública, libertades individuales y economía, ¿no? Que de una u otra forma están siendo materia de esta crisis. Desde el punto de vista psicológico, y nadie lo puede negar, esta crisis también ha traído o sigue trayendo miedo, ansiedad y pánico. Correcto. Y ese es una de los principales detonantes, como lo vamos a ver más adelante, de por qué justamente a veces se gatillan reacciones, digamos, o respuestas regulatorias que buscan de una u otra forma imponer ciertas restricciones, ¿no? Por el miedo que se pueda tener justamente de que esta pandemia se generalice o que de una u otra forma esta pandemia termine generando pues un efecto devastador quizás o digamos, una afectación grave a la salud pública. ¿Y es necesario regular en tiempos de crisis? Bueno, esta es una pregunta cuya respuesta es bastante obvia. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Y es necesario porque, como ya ustedes saben, pues han venido dictando una serie
de normativas, decretos, ¿no? Que atañen a diversos sectores de la economía. Por una parte estamos hablando de los servicios públicos, estos servicios públicos que son sectores regulados, ¿correcto? Y que básicamente requieren de una regulación especial, que es la regulación económica. Estamos hablando pues, de sectores que tienen que ver con las telecomunicaciones, energía, correcto, agua potable, el tema digamos, de las infraestructuras de transporte público, pero también hay otros sectores, correcto, de la economía que también de una u otra forma se han visto afectados, en algunos casos a través de prohibiciones que no les permiten operar y en otros casos con limitaciones de cómo tienen, de qué protocolos tienen que implementar justamente para poder, obviamente, de una u otra forma seguir prestando el servicio, correcto, para poder atender estos servicios esenciales, ¿no? Tenemos también al propio gobierno que está dictando una serie de disposiciones que buscan de una u otra forma en esta crisis, ¿no? Busca generar una mejor operatividad de su funcionamiento, ¿no? Y en general tenemos obviamente el sector salud y una serie de sectores que han sido materia de regulación justamente para efectos de poder no seguir prestando servicios básicos, servicios esenciales, mientras que se va conteniendo por otra parte la pandemia. Y esto de acá tiene que ver con diversas, diversas regulaciones que se han venido dando desde el punto de vista de regulación económica, regulación social y regulación administrativa, que son estos tres tipos de regulaciones que de una u otra forma están interactuando justamente, ¿no? Con esta crisis que estamos enfrentando y que están generando regulaciones particulares para cierto tipo de sectores. Entonces, qué duda cabe que la emergencia, ¿correcto?, no solamente ha gatillado respuestas regulatorias para aplanar la curva. Yo aquí, a estas primeras respuestas regulatorias que se dan en el ámbito sanitario, ¿no? Desde el lado justamente del Ministerio de Salud, lo llamo justamente como la regulación de la primera línea de batalla, ¿no? Porque esta es la primera regulación la que ha establecido, digamos, el marco que establece justamente esta emergencia sanitaria y a partir de la cual, evidentemente, se vienen dando una serie de regulaciones adicionales que pueden ser de tipo económico, social o administrativo, pero que justamente en la línea de lo que decía Alfredo, ¿no? Hay que distinguir, ¿no? Entre justamente los casos de vida y muerte y los demás casos. O sea, los casos de vida y muerte son casos que podrían o que pueden estar justamente vinculados con esta regulación de primera línea de defensa, mientras que los otros casos hay que verlos evidentemente vinculados a las regulaciones del ámbito económico, social y administrativo. La otra pregunta que hay que hacerse, ¿no? Es, ya hemos concluido que sí es necesario regular, pero ¿es fácil regular en tiempos de crisis? ¿No? Y acá he tratado de hilvanar algunas ideas para poder contextualizar y poder, de una u otra forma, ser lo más objetivamente posible de por qué no es fácil regular en tiempos de crisis. Y no es fácil regular porque, en primer lugar, la crisis genera presión de tiempo, ¿no? Todos sabemos perfectamente que cuando uno trabaja bajo presión, carece de tiempo suficiente para la reflexión, para el análisis, ¿no? Y obviamente en este caso concreto, con mayor razón, las autoridades son puestas bajo presión para lidiar con un riesgo que es de una alta probabilidad y de un alto impacto. Correcto, ¿no? Obviamente estamos lidiando con un riesgo, digamos, que si no se logra controlar puede terminar en situaciones de catástrofe y por esa razón es que evidentemente eso añade una presión de tiempo para las autoridades. El otro elemento o aspecto que ya se había mencionado es la incertidumbre. Y la incertidumbre en este caso es que estoy lidiando, tengo a un enemigo, pero carezco de conocimiento, datos, información que me ayuden a, de una u otra forma, ver las mejores respuestas regulatorias para atacarlo. Obviamente, el escenario internacional nos ayuda un poco para saber exactamente qué otras medidas se han venido dando en ese ámbito internacional y que puedo tratar de replicar, ¿no? Pero las situaciones son bastante particulares de país a país, ¿no? Y evidentemente esa
incertidumbre también se puede extrapolar a otros tipos de regulaciones, no solamente la regulación sanitaria, sino otro tipo de regulaciones en donde no se conoce el funcionamiento correcto de los mercados, no se tiene data del funcionamiento correcto de los mercados, ¿no? O la operatividad de las empresas, y eso hace que finalmente se puedan dar, evidentemente, regulaciones que no solamente son seguramente apresuradas por la presión de tiempo que hay, sino también bajo, digamos, una situación de incertidumbre. Entonces se exige respuestas rápidas, inmediatas, porque la pandemia, evidentemente, como les había comentado, puede terminar en un desastre, en una catástrofe, y evidentemente eso es lo primero que se busca, esa es, digamos, la prioridad del gobierno y de todos los gobiernos del mundo, de tratar justamente de aplanar, ¿no?, la curva para que finalmente todo lo demás se pueda reactivar en un plazo determinado. Eh, También es difícil regular en tiempos de crisis porque hay varios valores en conflicto, ¿no? Por una parte, se busca, digamos, salvar vidas humanas, ¿no? Pero por otra parte, también es importante la reactivación económica, ¿no? No hay, digamos, una disociación entre economía y vida humana. Son dos caras de la misma moneda que tienen que articularse, pero ciertamente es importante, ¿no?, el valor humano. Pero también están los derechos fundamentales. Todos nos hemos visto privados, evidentemente, de nuestras libertades o de ciertas libertades en función a estos decretos de urgencia que se han venido emitiendo, ¿no? Está también el tema de la protección del empleo, con todas estas disposiciones que tienen que ver justamente en materia laboral. Entonces, hay varios conflictos, varios valores en conflicto que añade justamente esta dificultad de regular, porque hay, digamos, voces distintas, y esas voces distintas se generan justamente porque hay distintas percepciones del riesgo, ¿no? La percepción del riesgo que tiene el gobierno no es necesariamente la misma percepción del riesgo, ¿correcto?, que tiene el empresariado, o que tiene la sociedad civil, o que tienen los ciudadanos. Son distintas percepciones de riesgo. Y estas percepciones de riesgo se agudizan más en tanto, evidentemente, opera aquí un factor que se llama la amplificación social. ¿Y qué significa amplificación social? Cuando ciertos mediadores en la crisis se encargan de amplificar justamente, digamos, estas percepciones de riesgo. Me estoy refiriendo a medios de comunicación, a líderes de opinión, que evidentemente comienzan a utilizar sus voces, levantando sus distintas percepciones de riesgo, y esto ayuda a que se amplifique aún más, digamos, la percepción que se puede tener sobre el riesgo. Entonces, eso le añade también dificultad, ¿no? Le añade dificultad porque de una u otra forma el gobierno está escuchando distintas voces, ¿no? Y la pregunta que se hace es, ¿cómo puedo, evidentemente, incorporar estas distintas voces dentro del diseño de las normas que estoy elaborando, ¿no? La consecuencia, desde mi punto de vista, es que esto genera inestabilidad en la regulación, ¿no? Los tiempos de crisis por la cual atravesamos genera inestabilidad en la regulación porque se lidia con decisiones trágicas, ¿no? Y decisiones trágicas no solamente en términos de salud, sino también en términos económicos y sociales, ¿no? Evidentemente, en términos económicos, porque esto afecta directamente a todas las empresas que no pueden operar y que seguramente van a enfrentar crisis patrimoniales, ¿no? O crisis empresariales, y esto llevarlos, digamos, es que no logran obtener algún tipo de medidas, salvataje, financiamiento, lo que fuera, van a terminar saliendo del mercado, ¿no? Y sociales porque evidentemente no estamos en una situación particular, no solamente porque existen, digamos, una alta tasa, digamos, de pobreza en el Perú, sino también desempleo, y ese es un factor muy particular de Perú que le añade, ¿no?, la dificultad de tener que enfrentar esta situación, ¿no?, utilizando mecanismos regulatorios, ¿no? Eh, pero ciertamente también hay que reconocer, ¿correcto?, de que hay peligros de regular en tiempos de crisis. No podemos taparnos, ¿no?, los ojos, ¿no?, y decir, el Estado está pasando por una situación de mucha presión, de mucha ansiedad, y que, bueno, hay que entenderlo. No, yo creo que en realidad hay que saber reconocer también los peligros de regular en tiempos de crisis. Y estos peligros, que también los he identificado
son peligros que hay que buscar la forma de evitarlos o de revertirlos justamente para poder alcanzar, ¿no?, situaciones óptimas en la regulación. ¿Y a qué me refiero con situaciones óptimas de la regulación? Me refiero a regular bien, regular con calidad, ¿no? Poniendo, obviamente, como decía Alfredo, al ciudadano en el centro del debate regulatorio y de, obviamente, el diseño regulatorio también. ¿Cuáles son estos peligros? En primer lugar, lo que se conoce como la agenda selectiva. ¿Qué significa agenda selectiva? Es esta tendencia a regular más por la presión pública que por la necesidad de una evaluación racional de costos y riesgos. Presión pública, en este caso concreto, se caracteriza justamente por estas distintas percepciones de riesgo que se amplifica socialmente y que tienen, obviamente, que generan cierta presión pública al gobierno para regular en uno u otro sentido, evidentemente, ¿no? Claro, el gobierno no es que está sentado en su oficina bajo 7 llaves. El gobierno es receptivo, escucha, ¿no? Y evidentemente eso influye en la toma de decisiones regulatorias que puede realizar. El segundo problema es la inconsistencia, ¿no? Ciertamente no hay una práctica sólida de analizar los efectos de la regulación, ¿no? Esto es una práctica que evidentemente recién se está comenzando a desarrollar, ¿no? Y ahí, obviamente, la subsecretaría de Braxo está haciendo muchos esfuerzos justamente para poder, obviamente, avanzar, ¿no?, con la introducción, por ejemplo, inicialmente el análisis de calidad regulatoria y ahora el análisis de impacto regulatorio, que ya tiene una base normativa, pero que ahora se están trabajando, digamos, la reglamentación, que esperemos que muy pronto, ¿no? Espero que no después de que termine la crisis, sino antes, ¿no?, se pueda tener ya algún tipo de reglamentación, pero digamos que recién estamos comenzando a tomar conciencia de analizar los efectos de la regulación y analizarlo bien, analizarlo bajo metodologías que son evidentemente bastante sólidas, ¿no? Y si se hace, porque en algunos casos se hace, no hay que tampoco decir lo contrario, se hace en los organismos reguladores, se hace en algunos ministerios, ¿no? No se hace, la forma como se hace no es uniforme, evidentemente, porque cada quien escoge, digamos, un enfoque distinto, algunos utilizan metodologías como análisis costo-beneficio, otros costo-efectividad, en fin, bueno, no se hace de manera uniforme. Y esto ciertamente puede generar falta de predictibilidad, evidentemente, en el enfoque que se adoptan o que están detrás de las regulaciones, ¿no? Otro problema, otro peligro es la acción reactiva. Esta es la tendencia a generar regulaciones restrictivas, onerosas, engorrosas y castigadoras. Y acá básicamente, porque estamos acostumbrados, y ese es el principal, obviamente, la forma como se regula en el Perú es utilizar el comando de control. ¿Qué cosa es el comando de control? Es imponer regulaciones a la fuerza, ¿no? Y todos sabemos que imponer regulaciones a la fuerza, además es costoso porque demanda mucha información del Estado para conocer exactamente cómo funciona el comportamiento económico, el comportamiento social, ¿no? Y muchas veces, en realidad, las normas que son tan generales no capturan especificidades de sectores y eso termina poniéndoles camisas camisas de fuerza justamente a empresas que no van a poder cumplir con la regulación porque evidentemente la regulación les impone estándares muy rigurosos o a veces bastante restrictivos, ¿no? La consecuencia de esto es la sobreregulación, un tema que también había comentado Alfredo, ¿no? Y la sobreregulación puede generar más daño que bienestar, y eso es un tema sobre el cual también hay que poner atención. Otro peligro es lo que se puede generar justamente al momento de regular. Son dos posibles errores que se pueden generar al momento de regular. Te escuchamos, Luis Felipe. ¿Nos puedes, por favor, formular pregunta para conversar un poquito sobre esa mientras Jean Paul se reconecta? ¿El administrador puede levantarle, por favor, el audio? Sí, gracias. Ahí se me escucha. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Gracias, Alfredo, por darme la oportunidad. Más que mi pregunta era un comentario respecto a parte de la exposición tuya. El siguiente expositor era ¿hasta qué punto la regulación COVID está distorsionando la razón de ser
algunas actividades. Y lo que era en materia de mi comentario, pregunta era, por ejemplo, citando esos artículos del decreto de urgencia 025, donde habilitaba al MINSA a que dicte todas las disposiciones necesarias para que pueda planificar, dictar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar acciones orientadas del COVID, por ejemplo, a los seguros de salud pública, como el SIS, como eSalud, como los seguros que existen en Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú. Su negocio, lo ordenado por ley, es que ellos vendan seguros de salud públicos, es decir, den cobertura frente a siniestros de salud. Pero en este marco del COVID, el MINSA dijo, no, ustedes también tienen que dar coberturas de sepelio. Cada afiliado que tenga que fallezca, el costo de sepelio también lo asumen ustedes. Y eso es un poco como la sensación es que el MINSA en el encargo que le dio el presidente con esta emisión de decreto de urgencia, me parece a mí que exceden ese tipo de regulaciones a tal punto de distorsionarse la razón de ser de los seguros de salud. No son seguros de sepelio, que también existen los fondos de sepelio público, y con esta regulación el MINSA sacó una resolución ministerial, la 100/2020, en la que, pues, como repito, encargaba a los seguros de salud, les llaman IAFAS, a las IAFAS les encargaba que asuman esos costos. Ese era básicamente mi comentario o consulta, ¿no? Bueno, digamos rápidamente, porque justo ya regresó Jean Paul, solamente para no dejarlo en el aire. Yo lo que te diría ahí, pues obviamente ahí hay que hacer un análisis en verdad, entrar a las normas y revisarlas un poco más a detalle, pero así de primera mano te diría, este decreto de urgencia lo que hace es, le concede unas atribuciones al MINSA para poder, atribuciones bastante amplias, por cierto, para poder hacer todo lo que sea necesario para combatir el COVID, ¿no? Y creo que se tiene que interpretar esa norma orientándose hacia su finalidad, que es la solución de un problema, en este caso de salud. Y también es cierto que ese decreto de urgencia dice, lo puede hacer el MINSA dentro del marco de sus competencias, ¿no? O sea, el MINSA puede hacer absolutamente todo dentro del marco de sus competencias. Entonces, ahí lo que habría que hacer es revisar las disposiciones que le atribuyen competencias al Ministerio de Salud, ¿no? Y verificar si es posible, como ente rector y normativo, que de hecho lo es, si dentro de ese alcance normativo está la capacidad de poder establecer este tipo de reglas que ahorita nos comentan, ¿no? De hecho, hacia primera mano no te podría responder tan claramente porque habría que analizar las normas, pero creo que cuando el decreto de urgencia te dice en función a las competencias, yo diría hay que ver qué es lo que dicen esas competencias y ahora sí viene otra vez parte de lo que comentaba en la exposición. Si tienes alguna disposición de las competencias del ministerio que podría, pero también no podría entenderse a favor de esta posibilidad, en tanto hay un mandato de urgencia en un contexto de emergencia, debería interpretarse a favor de la posibilidad, digamos, del ministerio de que tiene esas competencias, ¿no? Si estuviera una duda, yo creo que la interpretación debe ser hoy por hoy a favor de esa competencia, dada esta situación de emergencia, ¿no? Repito, pero habría que ver este catálogo de competencias específicas que están digamos, limitando su actuación, ¿no? Sin más, no sigo interrumpiendo porque ha sido un lapsus mientras tanto, Jean Paul, y nada, te dejo la cancha. Perdóname, Alfredo, solamente quisiera que me pudieran confirmar exactamente en qué lámina me quedé para no estar repitiendo, porque no sé exactamente cuándo se cortó la comunicación. No te escucho. ¿Comparte con pantalla? Sí, perdón. En la 6, me parece que en la 6, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, entonces, mil disculpas de nuevo, parece una cuestión técnica que felizmente se superó.
Bueno, vuelvo brevemente a comentarles estos peligros de regular en tiempos de crisis, ¿no? En primer lugar, tenemos el problema de la agenda selectiva, cuando hay mucha presión pública justamente para que se regule y no se toma atención o no se presta atención a la necesidad de tener que hacer una evaluación racional de costos y riesgos. E inconsistencia porque no hay una práctica, digamos, sistematizada, ¿no? Digamos, de amplio alcance para efectos de analizar los impactos de la regulación, o si se hace, porque ciertamente se hace en ciertos casos, organismos reguladores y algunos ministerios, no se realiza de manera uniforme. Acción reactiva, porque esto termina generando, pues, regulaciones que son restrictivas, onerosas, engorrosas y castigadoras, ¿no? Básicamente porque, digamos, la forma como se regula en el Perú tiene que ver mucho con esta regulación impositiva, ¿no? Que ciertamente genera altos costos. Y el problema último es la sobreregulación, que termina generando, evidentemente, más daño que bienestar. Y esto genera dos posibles errores al regular, ¿no? Les estaba justamente comentando que hay dos tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es básicamente cuando no regulo cuando debería regular. No regulo pese a que existe evidentemente la necesidad de regular, hay una problemática concreta, real, documentada con evidencia, sin embargo no tomo, digamos, una respuesta regulatoria y esto termina generando daños y pérdidas, ¿no? Y el error de tipo 2 es cuando regulo en exceso, cuando existe una sobreregulación o una inflación regulatoria, como comentaba Alfredo, ¿no? Y evidentemente esto termina empeorando la situación porque se regula más de donde no hay necesidad, ¿no? O se regula de manera desproporcional al riesgo, promoviendo más riesgos o promoviendo, digamos, de una u otra forma efectos colaterales, y esto termina perjudicando no solamente a empresas, sino también a los ciudadanos. Entonces, acá les planteo algunas preguntas, vamos a tratar de responderlos en lo que resta, ¿no? Es cómo estabilizar la regulación en situación de crisis. Hemos visto que justamente la crisis desestabiliza la regulación, ¿no? La hace más propensa a una adopción, digamos, de una manera no solamente rápida, sino además sin tener que considerar evidentemente algunos mínimos como para asegurar cierta calidad en esa regulación. Entonces, la primera pregunta es cómo estabilizamos la regulación. La segunda pregunta es cómo asegurar decisiones regulatorias de calidad en una situación de emergencia. Y la tercera pregunta, cómo determinar respuestas regulatorias proporcionales a la crisis. Y acá justamente para introducir el concepto de riesgo. Y ojo, que también esto es un tema importante, que estamos hablando de la política regulatoria, lo que hablamos cuando decimos regulación por riesgos, ¿no? Cómo mejorar la regulación, esto atañe a lo que se conoce como la política regulatoria, ¿no? Y la política regulatoria en el Perú, que es una política que se está recién, digamos, mejorando con una serie de acciones, ¿no? Normativas que se han venido emitiendo, ¿no? Aún falta enraizarse más justamente en utilizar a la evidencia empírica como sustento, ¿no? Cosa que difiere en el caso de la política fiscal y la política monetaria, donde por años, correcto, no solamente está sujeto a controles de calidad, sino también se utiliza mucho la evidencia. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que en tiempos de crisis, de emergencia, como las que estamos atravesando, podamos equiparar justamente la política regulatoria, ¿no? En el mismo nivel que la política fiscal y monetaria? Y ojo que política fiscal y monetaria, ¿no? Se ha aplicado justamente para aliviar situaciones, ¿no? En este contexto de crisis y de emergencia por el cual estamos atravesando, ¿no? Esto tiene que ver con utilizar, desde el punto de vista, si queremos regular con calidad en tiempo de crisis, utilizar dos enfoques, ¿no? Un enfoque de gestión de riesgos y complementándolo con otro enfoque de competencia, ¿no? Y competencia acá tiene que ver con un fenómeno básicamente de libre competencia, ¿no? De libertad económica, correcto, en los mercados, ¿no? Justamente para poder, de una u otra forma, evitar aquellas regulaciones que innecesariamente o restrictivamente, ¿no?
o afectan la competencia, o de una u otra forma no toman en consideración cuál podría ser el impacto de esa regulación en la competencia. Entonces son dos enfoques. Me voy a limitar, o voy a comenzar, perdón, a comentarles este primer enfoque de la gestión de riesgos. Enfoque en gestión de riesgos, bueno, ya lo ha explicado Alfredo. Acá lo que se busca básicamente es que se utilice la regulación para identificar y mitigar riesgos, y esto impida que se lesione o disminuya el bienestar de la población, ¿no? Y para ello, evidentemente, la regulación tiene que tener una orientación de influencia en el comportamiento humano, tiene que influenciar en las acciones de las personas para orientarlas hacia un comportamiento deseable o hacia la obtención de un resultado deseable por toda la comunidad, ¿no? Con el fin, evidentemente, de prevenir o reducir el impacto de los riesgos, ¿no? Y acá les presento en este gráfico lo que creo que se tendría que hacer justamente para poder introducir el riesgo en lo que se conoce como el ciclo de vida de la regulación. La regulación tiene un ciclo de vida que hay que articularlo, y con mayor razón hay que articularlo en tiempos de crisis o en tiempos de emergencia, porque si yo elaboro una norma y esa norma no se cumple, cae en saco roto, y si cae en caso roto, evidentemente no importó si regulé bien o regulé mal, simplemente la regulación no se cumple. Y si no se cumple, no puedo alcanzar digamos, los resultados deseables. Y eso es lo que en buena cuenta estamos viendo justamente con todo este esfuerzo que está haciendo el gobierno por tratar de aplanar la curva, pero a pesar de eso, las regulaciones no se cumplen, sobre todo en el ámbito sanitario, ¿no? Y esto termina generando, digamos, un comportamiento de personas o de grupos sociales que no respetan la cuarentena y que terminan de una u otra forma exponiéndose más al riesgo y exponiendo a los demás al riesgo. Entonces, acá esta visión de articular todos los elementos del ciclo de vida de la regulación es bien importante para saber finalmente si la regulación va a ser efectiva o no. Entonces, este ciclo comienza justamente con la primera etapa, que es la elaboración regulatoria, la elaboración normativa. Y ahí hay que introducir el riesgo, ¿no? Hay que controlar el riesgo en el diseño regulatorio, pero además también en la fiscalización, porque la fiscalización, el enforcement o el compliance, ¿correcto?, es la pata operativa que va justamente a hacer que, o tendría que hacer que la regulación se cumpla, ¿correcto? Entonces, esas dos primeras etapas tienen que estar articuladas. Ahora, también es importante, cuando uno dice hay que controlar el riesgo en el diseño regulatorio y la fiscalización, hay que preguntarse de qué tipo de riesgo estamos hablando. Uno es el riesgo sanitario, pero hay otro tipo de riesgos que se derivan, que son colaterales al riesgo sanitario y que están presentes en los riesgos de no adoptar de ciertos controles, ciertos protocolos, o el riesgo de no cumplir con la regulación, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que tener en cuenta es que el riesgo, que normalmente se define como la probabilidad de que ocurra un evento adverso, que normalmente está sustentado en estadísticas, ¿correcto?, y multiplicado por el impacto. O sea, cuál va a ser el daño que se va a originar si es que ocurre en los hechos ese evento adverso. Y este impacto tiene que ser cuantificable. Sin embargo, no siempre eso va a ser posible, y con mayor razón en este contexto, ¿no?, de regulación en tiempo de crisis, en los que hay incertidumbre, ¿no?, y donde estamos asistiendo a riesgos que son impredecibles, donde no se tiene mucha data, mucha información, y por lo tanto, donde no es posible medir, ¿no? Se está haciendo mucho esfuerzo de medir el riesgo sanitario, este riesgo de la curva. Eso evidentemente ustedes habrán visto pues estos posts de muchos epidemiólogos y científicos que están tratando de aportar data empírica justamente para lograr, o científica, para lograr construir esa curva, y esto lo hacen acá en Perú y lo hacen en otras partes del mundo. Entonces, ese riesgo sí es posible de ser cuantificado, ¿no? Pero hay otros riesgos en los que seguramente se carece de data, o no se tiene mucha estadística, y por lo tanto no va a ser posible cuantificable, pero igual se tiene que hacer el esfuerzo de hacer algún tipo de valoración, ¿no? Y justamente esa valoración, la pregunta que hay que hacerse es, ¿solamente la hago con, digamos, al interior, en carpeta, a los funcionarios públicos, o es bueno incorporar, ¿no?, a los expertos, ¿no?,
que puede ser del ámbito público como también del ámbito privado, ¿no? Y ahí hay que, de una otra forma, ser más, digamos, socializar, más cooperativo y buscar justamente a los expertos, ¿no? Conformar paneles de expertos para efectos de poder introducir esta evidencia, ¿no? De tal forma que me ayude a regular de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero emitir una regulación que sé que va a tener un impacto en la competencia, ¿no? Lo llamo Indecopy, me siento con Indecopy, analizamos si va a tener un impacto en la competencia y por lo menos estoy tranquilo de que la norma que voy a emitir no va a terminar afectando o limitando la competencia en un mercado determinado. Esto, más allá del tema de cumplimiento, evidentemente, de regulaciones sanitarias. Hay que hacerlo, sí, pero hay que nuevamente regular de manera proporcional al riesgo. En algunos casos el riesgo es muy alto, en otros casos el riesgo es mediano y en otros casos es bajo. Entonces, ese es el concepto que hay que tomar en consideración. En el enforcement y compliance, otro elemento importante es que tiene que haber una adecuada comunicación para la implementación. Las normas no se implementan solas. Esta cosa o este axioma que a veces muchos abogados utilizamos de que por el hecho que las normas se publican en el peruano ya son de cumplimiento obligatorio para todos, en realidad no tiene evidencia, ¿no? Las normas pueden estar publicadas, sin embargo, los ciudadanos y las empresas muchas veces ni la conocen ni las entienden. Entonces tiene que haber un esfuerzo de comunicación. Un esfuerzo de comunicación que ayude a entender el sentido de la norma, ¿correcto? Y de poder implementarla de manera adecuada, de buscar justamente el compliance voluntario por parte de los ciudadanos y por parte de las empresas. ¿Quién tiene que hacer esa comunicación adecuada? Evidentemente tiene que ser desde el gobierno, ¿no? Y finalmente, ya mirando por la última etapa, es la evaluación regulatoria ex post. Y ahí lo que se tiene que mirar es efectividad regulatoria. Hay que evaluar el resultado, ¿no? Si yo diseño una norma, la implemento, la fiscalizo, lo que tengo que hacer es verificar si es que esa norma está cumpliendo con su objetivo. Es decir, me está ayudando a cambiar el comportamiento indeseable, estoy logrando bajar mi tasa de incumplimiento, estoy logrando que los ciudadanos y las empresas realmente cumplan con todas estas normas, con las 500 y tantas normas, como dice Alfredo, que se están publicando a la fecha. ¿Se está haciendo algún esfuerzo de mirar por ese lado la efectividad regulatoria? Es también un tema que me ayuda a saber si es que la regulación que está dictando es una regulación que realmente vale la pena o valió la pena de ser emitida, ¿no? ¿Cómo la regulación puede controlar los riesgos? Bueno, ahí les presento básicamente lo que se conoce como el risk management o la gestión de riesgos. El objetivo es identificar los riesgos, evaluar los riesgos, mitigar los riesgos y hacer una revisión ex post y monitoreo de esos riesgos, ¿correcto? Para definir una intervención regulatoria proporcional en función a ese riesgo. Si es un riesgo mediano, va a ser distinto a un riesgo alto y bajo, la intervención regulatoria va a tener que ser distinta, definitivamente, ¿no? Este análisis de riesgo debe estar sustentado técnicamente, ¿no? Aunque no sea posible su cuantificación, pero si falta estadística, ausencia de data o falta de calidad de data o incertidumbre, hay que recurrir a los expertos, como les estaba comentando, e incorporar también la percepción o evidencia de la sociedad civil que tiene sobre cómo mitigar el riesgo. No hay que perder de vista y no hay que perder la oportunidad de esta crisis para hacer que la sociedad civil sea resiliente al riesgo, que de una otra forma se acostumbre a adoptar, digamos, internamente sus propios sistemas de gestión de riesgos y que contribuye y colabore a poder informar a la autoridad sobre cómo podrías mitigarse el riesgo de tal forma que eso ayude también a regular de mejor manera, ¿no? Acá de lo que se trata básicamente, y como ya también lo ha comentado en algún momento Alfredo, de lo que se trata es de ofrecer a los policy makers decisiones informadas. Finalmente los policy makers son los que deciden, pero hay que hacer el esfuerzo de que decidan sobre la base de digamos, un análisis informado, ¿no? En el ámbito de la fiscalización, ¿cómo la fiscalización puede ayudar a controlar los riesgos? Correcto. Y acá les presento lo que se conoce obviamente como la pirámide de cumplimiento, ¿no? Lo que se busca básicamente es que la entidad pública priorice su intervención y la asignación de los recursos, porque los recursos son escasos y más aún en estas épocas de crisis, de acuerdo al nivel de riesgo que enfrente, ¿no? En la base de la pirámide tenemos a las firmas sectores de bajo riesgo, en el medio a las firmas sectores de mediano riesgo y en la cúspide firmas sectores de alto riesgo, ¿no? Cada
quien va a tener que implementar su sistema de gestión de riesgos, ¿no? Pero esos sistemas de gestión de riesgos tienen que ser distintos, porque los riesgos que enfrenta una firma en la cúspide de la pirámide son distintos a los riesgos que enfrenta una firma o un sector en la base de la pirámide. Entonces, hay que ser sensibles justamente a la capacidad que tiene la empresa de enfrentar sus riesgos y a la naturaleza de la empresa, al sector. Hay que ser sensibles justamente a la naturaleza que se enfrenta por parte de los sectores, ¿no? Y esto también va de una u otra forma a diferenciar los controles. En el caso de firmas de alto riesgo o sectores de alto riesgo, el control va a tener que ser más intensivo. En cambio, en las firmas o sectores de bajo riesgo, el control o la fiscalización tendrá que ser de manera esporádica, ¿no? Este enfoque pretende ayudar a aliviar las cargas regulatorias innecesarias sobre las empresas, que las empresas no tengan que cumplir, que sobre todo las que están en bajo riesgo, tengan que cumplir con una serie de regulaciones normativas que al final de cuentas se vuelven en un obstáculo, en una regulación innecesaria, en una regulación, digamos, muy restrictiva. Y ciertamente, digamos, ya hablando de fiscalización, no estamos inventando la pólvora, ya como ustedes saben, el artículo 137 del TUDO de la LEPAC establece que la fiscalización de la actividad de fiscalización debe hacerse bajo un enfoque de cumplimiento normativo y de prevención y gestión de riesgos. Hay que ponerlo en práctica. Eso es importante, es vital. Hay que ponerlo en práctica justamente para lograr que este enfoque se pueda implementar por parte de las entidades, ¿no? Y el otro es el enfoque complementario, que es el enfoque de competencia. Bajo un escenario de regulación por riesgos, hay que hacer las siguientes preguntas sobre competencia, porque la competencia también puede estar en riesgo. Si yo introduzco demasiada regulación, correcto, que impida, que limite o que de una u otra forma afecte a la competencia, eso genera un riesgo al proceso competitivo, ¿no? Y evidentemente lo que se busca es que exista competencia porque la competencia genera mayor bienestar para los consumidores. Entonces, acá las preguntas básicas que uno tiene que hacerse es, ¿la norma, la propuesta normativa afecta a la competencia entre empresas? ¿Desalienta la entrada de nuevas empresas o les impide o les impone la necesidad de tener que cumplir con una serie de protocolos excesivos para poder ingresar al mercado? ¿Tiene un impacto en precios o niveles de producción? ¿Afecta la calidad o variedad de los productos? ¿Tiene un efecto negativo en innovación? ¿Limita el crecimiento del mercado? ¿Limita las opciones de los usuarios? Son preguntas básicas que ayudan un poco a analizar si la propuesta regulatoria va a generar un impacto en el mercado y concretamente en la competencia. Y acá yo lo que decía es que no se trata evidentemente de que un funcionario no se siente a contestar cada una de estas preguntas, aun cuando no tenga esa experiencia o esa expertise. Llamemos Indecopy y que Indecopy se involucre justamente en este análisis, porque finalmente estamos hablando de Estado y el Estado se puede coordinar y se puede colaborar si es que realmente queremos hacer las cosas bien, ¿no? ¿Cómo operativizar estos dos enfoques en la práctica? El enfoque de riesgos y el enfoque justamente de competencia. Y acá lo que yo les propongo, esto es una idea que creo que podría ayudar un poco en lo que sigue a poder mejorar la regulación, ¿no? Y con esto ya voy terminando, es un checklist para garantizar la calidad de la toma de decisiones regulatorias. ¿En qué consiste este checklist? Hacerse preguntas básicas, ¿no? Preguntas que se los hacen seguramente los funcionarios al momento de estar redactando la propuesta normativa, pero que hay que sistematizar y hay que tener una checklist para que pase un filtro de que efectivamente se está analizando ese tipo de preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el riesgo que se enfrenta? Y claro, acá, como decía Alfredo, bueno, no hay mucho pan por rebanar porque ya hay un riesgo sanitario que está establecido en la norma y que no hay mucha justificación que darle, evidentemente, a eso. Pero también es cierto que una cosa es la regulación sanitaria, donde posiblemente el problema está ya determinado y, digamos, sustentado, y otra cosa son los riesgos que se pueden generar en otro tipo de regulaciones, en donde hay que hacer un esfuerzo de poder, digamos, de una otra forma, identificar esos riesgos bajo el enfoque justamente del risk management, identificar y evaluar esos riesgos concretos para saber exactamente cómo debería ser la intervención regulatoria, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué opciones existen para prevenir o mitigar los riesgos? Hay que hacer el esfuerzo de ver opciones. No se trata solamente de
traer a colación lo primero que se le ocurra al funcionario, regular, 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 normar, normar, normar. Hay que ver qué otras opciones podían implementarse, ¿no?, de una manera menos restrictiva para poder prevenir o mitigar los riesgos, ¿no? Una tercera pregunta es, ¿qué opciones ya vinculadas a la competencia existen para no afectar la competencia o para minimizar su afectación? Correcto. La cuarta pregunta, ¿la opción elegida de las tantas opciones que pudieran haber es eficiente? O sea, es la opción que genera el menor costo y efectiva, me ayuda a obtener el objetivo. El objetivo es mitigar el riesgo, me ayuda realmente a la obtención del objetivo. La quinta pregunta, ¿el panel de expertos ha tenido la oportunidad de dar su punto de vista en la propuesta regulatoria? Porque de una u otra forma eso nos permite contrapesar la hipótesis del cual parte el funcionario público y enriquecerla justamente con lo que pueden opinar los expertos sobre el particular, de tal forma de garantizar calidad de la toma de decisiones regulatorias. Y finalmente, hay que preguntarse, ¿se ha evaluado cómo se implementará, fiscalizará y evaluará ex post la regulación? Bueno, ya hemos hablado de la fiscalización, de la evaluación ex post también. Ahí también lo que hay que preguntarse es cómo yo puedo hacer una revisión, digamos, de esas normas, quizás introduciendo lo que se conoce como las cláusulas sunset. ¿Cuáles son las cláusulas sunset? Son estas disposiciones que se incorporan dentro de las normativas, obligando a que cada cierto tiempo se revise su efectividad o estableciendo un periodo de expiración, ¿no? Y quizás eso sea también un tema más aún en esta época en donde efectivamente se está regulando un estado de emergencia y consecuentemente las normas responden a ese estado de emergencia, ¿no? Algunos casos reales que quisiera comentarles para poder apreciar un poco la aplicación práctica de esos enfoques, y con esto ya finalizo. Hablando en primer lugar sobre estas medidas dispuestas para el comercio electrónico, todo el mundo sabe efectivamente, digamos, la discusión que se ha generado sobre el tema. Es una norma que busca, digamos, de una u otra forma, limita el comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, pero ¿por qué no ampliarlo a otros bienes? ¿Cuál es el riesgo de que se pueda comercializar vía comercio electrónico medicamentos, alimentos, todo tipo de bienes o servicios, ¿no? Esta norma adicionalmente se limita a negocios que tienen como, digamos, actividad principal la venta presencial y una actividad derivada a los canales electrónicos. Pero, ¿por qué no incorporar al comercio electrónico como actividad principal? ¿Cuál es el riesgo que eso podría generar? Al contrario, podría haber acá un problema de competencia, ¿no? Tratar de privilegiar a algunos cuantos en desmedro de otros competidores, ¿no? Existen otros aspectos que tienen que ver con los establecimientos comerciales físicos, ¿no? Limitaciones de facturación y ventas. En realidad, parecería que esta norma, en realidad, en lugar de buscar mitigar un riesgo, no hay justificación de riesgo, ¿no? Y por el contrario, podría haber problemas de competencia. Y además, también podría generarse un efecto perverso de esta norma. El no poder hacer nada por parte de estos negocios que están excluidos de la norma, eso no genera garantía de que no se vayan a producir riesgos, ¿no? Por el contrario, la norma puede incentivar informalidad y terminar creando a los higher risk creators, que no son otra cosa que los que realizan estas actividades aún al margen de la ley y que terminan, obviamente, provocando o, digamos, causando más riesgos de los que finalmente la norma busca prevenir. El otro tema es sobre los lineamientos para la vigilancia y la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 del MINSA. ¿No? Ustedes también seguro han tenido la oportunidad de revisar con detalle esta norma. Bueno, esta norma lo que establece es enfermeras en centro de trabajo con más de 20 trabajadores y un médico en centro de trabajo con más de 100 trabajadores. Y la pregunta es, en el contexto real, ¿es posible que las empresas puedan cumplir con esta exigencia si faltan médicos y si los médicos realmente deben estar en la primera línea de batalla, ahí donde deberían estar, ¿correcto? ¿Y por qué no permitir el acceso a centros de salud de la localidad? ¿Por qué no permitir que las empresas vayan a una clínica o la clínica vaya al centro de trabajo o un centro de salud y permita justamente llevar a cabo ese tipo de evaluaciones? Bueno, eso es lo que quería comentarles. Les agradezco mucho por su tiempo, espero no haberme extralimitado. Y nada, finalmente quedaré a su disposición para absorber cualquier duda que tuvieran sobre el particular. Gracias.